Nuevamente les saludamos con afecto. Agradecemos por la presencia de cada uno de ustedes acá en nuestra segunda reunión del grupo hispano de la iglesia de West Frankfort. También agradecemos a los hermanos que a través de Facebook Live, a través del Ministerio Dios para Hoy, pues se han conectado con nosotros y nos siguen en las redes sociales. Y recuerden que ustedes, no importa en la ciudad que estén, son parte de este grupo. Si oran por nosotros, por el éxito de este grupo, para la gloria de Dios. Y también invitamos a los amigos que están cerca, pues a que vengan aquí a West Frankfort, en Illinois, el sur de Illinois, para que cada sábado a las 4 de la tarde, pues participen con nosotros de esta adoración a nuestro Dios en el lenguaje natal nuestro. Así que mis hermanos están invitados. Hoy vamos a tener también un estudio muy interesante de la Biblia, pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro. Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos de estar ahora en tu casa, de abrir tu palabra y de escuchar directamente de tu palabra las enseñanzas necesarias para nuestra transformación, para nuestro crecimiento y para nuestra salvación. Que el Espíritu Santo se derrame con poder y lo que estudiemos en esta hora se pueda guardar en nuestros corazones por fe y práctica en nuestras vidas. Quédate con nosotros ahora y permite, Padre, que en este día lo que escuchemos sea directamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén. La genealogía que aparece en el libro de Mateo es una genealogía interesante. En el día de hoy vamos a estudiar acerca de los pasos de Rahab hacia una vida nueva. El Evangelio de Mateo, por muchos años no le di el valor que lleva. Pero el Evangelio de Mateo me doy cuenta que es uno de los escritores de los evangelios más valientes. Porque Mateo le escribe precisamente a los judíos. Mi evangelio favorito siempre fue el Evangelio de Juan. Porque veía con qué claridad Juan desde el mismo capítulo 1 expresaba quién era Jesucristo. Que era Dios mismo, el Hijo de Dios, pero también Dios creador desde el principio. Pero cuando vemos el libro de Mateo, también nos damos cuenta que Mateo fue bien valiente y que hizo las mismas declaraciones que Juan. Lo que pasa es que la dijo en el lenguaje hebreo para el pueblo que le estaba hablando. Cuando leemos el versículo 1 de la genealogía allí de Jesucristo, en el capítulo 1 de Mateo, versículo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando él le dice a los judíos estas dos declaraciones, estaba indicando claramente que ese Jesús de que él estaba hablando era el Mesías que ellos estaban esperando. Porque ellos esperaban el Mesías precisamente del hijo de David. Y también que fuera descendiente de Abraham. David, pues todos sabemos que fue el mejor rey de Israel, y Abraham, pues el padre de la nación. Y el Mesías debió venir precisamente de ellos. Así que esto es una declaración mesiánica de el Evangelio allí. Él le escribió a los judíos, como ya les decía, y por esta razón es el enlace perfecto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. También podemos entender la importancia del libro de Mateo, porque 11 veces dice la palabra, repite la palabra, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Así que él escribe este evangelio para confirmarle al pueblo hebreo que precisamente Jesús, a quien ellos habían matado, era aquel que cumplía las profecías anunciadas sobre el Mesías. Pero cuando usted ve esta maravilla y usted lee la genealogía, que vamos a leer una parte que tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy, es como para escandalizarse. Porque precisamente en la genealogía de Mateo, que está escrita, recuerden, para hebreos, para judíos, ahora resulta que aparecen 3 mujeres. Cuando ni siquiera era costumbre que las mujeres aparecieran en la genealogía, Mateo incluye 3 mujeres en su genealogía. ¿Y qué mujeres, verdad?
pues menciona allí en el versículo 3 que Judá engendró de Tamar a Fares. Así que nos está hablando de esta primera mujer que aparece en la genealogía de Jesucristo en Mateo, y podemos ver que esto es un acto de incesto, porque Tamar era la nuera de Judá, era como su hija. La segunda mujer que menciona está allí en el versículo 5 y dice: Salmón engendró de Rahab. Así que nos habla de una segunda mujer, pero esta segunda mujer también tenía características especiales, porque esta mujer era una prostituta. La mujer de la que nos habla es de Ruth, una idólatra sacrificadora de niños en Moab. Así que vemos que hay tres mujeres que tenían un pasado muy oscuro y sin embargo están en la genealogía de Jesucristo. Pero hoy vamos a concentrarnos en Rahab. Vamos a hablar un poco acerca de la ramera, y el tema de hoy se titula Los pasos de Rahab hacia una vida nueva. ¿Qué fue lo que hizo Rahab? ¿Cómo pudo Rahab, después de la vida que había tenido, llegar a un nivel tan importante en la vida cultural y religiosa judía para que fuese incluida incluso en la genealogía del Salvador? Y es importante que estudiemos esto hoy, en esta mañana, en esta tarde, para que podamos también aprender de la experiencia de Rahab, porque nosotros también tenemos un pasado y tenemos que aprender también esos mismos pasos para alcanzar a esta mujer. Así que yo les invito a ustedes, sin más preámbulo, que nos vayamos allí al libro de Josué y vamos a ver realmente qué fue lo que hizo esta mujer, esta prostituta, para merecer ahora estar en este grado de honor de incluirse en la genealogía del Mesías. Seguramente cuando mencionamos a Rahab nos haremos algunas preguntas, y el propósito de este estudio es precisamente eso, que tú y yo podamos salir de aquí sin duda entendiendo que también nosotros podemos lograr lo que ella entendió. Y a través de estos pasos vamos a empezar con el primero. El primer paso que hizo Rahab fue oír. Es interesante, es importante escuchar. Ahí en el versículo 10 del capítulo 2 de Josué, dice el texto: porque hemos oído que Jehová hizo secar el mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, los cuales habéis destruido. Ahora esta mujer había sido impactada por lo que había escuchado. Por eso es importante venir a los estudios bíblicos, por eso es importante venir a la iglesia, por eso es importante participar de la adoración, porque a través del estudio de la Biblia podemos oír. Esto fue esta mujer, y la Biblia nos da muchas evidencias acerca de la importancia de oír. Por ejemplo, en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír. ¿Es importante entonces el oír? La fe viene por oír. Depende de lo que usted escuche, su fe crecerá en mayor medida o en menor medida. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es importante que escuchemos la palabra de Dios. Conozco hermanos que pues ya tienen en discos la Biblia en audio, y van directo a su trabajo, pero van escuchando la palabra de Dios. Esto es importante, hermanos. Estamos ahí de mucho corre, de muchos compromisos, pero si podemos escuchar la palabra de Dios, estaremos garantizando nuestra salvación. En el testimonio de algo maravilloso que nos ha pasado. Cuando comenzó el año pasado, comenzaron las pandemias, la pandemia esta del COVID, un matrimonio de Estados Unidos empezó a ver en YouTube y en Facebook este asunto de la, ¿cómo es? Del tema este de las conspiraciones y de todas las cosas que se decían alrededor del COVID y todo lo demás, y se asustaron tanto
que agarraron un miedo y entonces como el esposo es de Irlanda, se fueron hasta Irlanda. Pero ellos viven en Irlanda en un lugar bien remoto, bien apartado. Y allá se fueron huyendo, llenos de miedo por las cosas que habían visto de lo que estos asuntos de la conspiración que están saliendo en YouTube para asustar un poco a la gente y todo lo que estaban escuchando alrededor de esto, pues se fueron a ocultar allí en las montañas donde están viviendo hoy. Pero en medio del temor que tenían, decidieron abrir la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que ahora tienen un problema, que cuando abren la palabra de Dios no entienden nada de lo que están leyendo. Y entonces tuvimos el privilegio de que nos contactaran desde Irlanda. Nos llamaron para que le explicáramos acerca de la Biblia, para que estudiáramos con ellos y les resolviéramos algunas dudas que ellos tenían. Hace 1 año y medio ya de esta situación, fue como en marzo, casi 1 año y medio ya del año pasado. Empezamos a estudiar con ellos. Cada vez que nos llamaban eran 2 horas de estudio. Y hemos estado estudiando con ellos y hemos podido ver el crecimiento a través de escuchar, porque es por el teléfono, de escuchar la palabra de Dios y las explicaciones que le estamos dando. Fuimos testigos de ver el crecimiento de ellos, cómo el miedo de sus vidas y la fe iba ocupando el lugar del miedo. La semana pasada, en el último estudio que dimos, la esposa me dice, mira, ya nosotros estamos listos. En esta área no hay ni siquiera iglesias protestantes, pero nosotros somos adventistas y somos de Cristo y nos queremos bautizar. Aquello me impactó. O sea, cómo estas personas llenos de miedo, con la teoría esta de las conspiraciones, que era lo único que tenían en su cabeza, ahora al poner en lugar de toda esa basura, poner la palabra de Dios, esas personas adquirieron una fe tan poderosa hasta el punto de que entendieron llegarse a Cristo a través del bautismo y que debía ser en la iglesia adventista. En las condiciones que ustedes están, porque incluso por el COVID no les permiten salir de sus pueblos. Ellos tienen todo lo que necesitan ahí en el pueblo y de ahí no pueden salir a otra ciudad para que no contaminen o se contaminen. Entonces están como prisioneros ahí en su pueblo y bien en las montañas, en un lugar, no sé cómo será Irlanda, pero no hay iglesia allí. Y entonces yo le dije, bueno, no sé qué hacer en este caso. Y ella está tan decidida, la esposa está tan decidida que me dice, ¿por qué no los bautizas por el teléfono? Haz tú la oración en la dedicación del bautismo, nos sumergimos acá. Y me pareció bien, porque veo que tenían una fe y un amor por Cristo y una decisión que nada los va a hacer desistir. Y esta mañana, antes de venir para acá a las 6 de la mañana, hicimos el acto bautismal en el que se bautizaron su esposo, la muchacha y su hija. Toda la familia se bautizó, todo por el oír la palabra de Dios. 1 año y medio escuchando la voz a través del teléfono y escuchar la palabra de Dios fue lo que trajo como consecuencia la conversión de estas personas. En Romanos 10:14 también nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que es necesario para que las personas escuchen, que entonces existan personas con disposición para llevar el mensaje. Cuando llegué a este lugar, la primera persona creo que contacté fue con mi hermano allí en 3ABN. Y me habló de un ministerio de las prisiones que tenía y yo me sentí orgulloso de haberle conocido. Porque necesitamos a alguien que le hable a esas personas. Porque ¿cómo van a escuchar si no hay nadie que se atreva a ir a las prisiones? ¿Cómo van a escuchar si no hay nadie que se atreva a formar un grupo hispano, a buscar a tus amigos, a tus familiares, para que escuchen? Entonces, es importante escuchar y es importante hacer que escuchen acerca de la palabra de Dios. Ahora, lo interesante es la decisión de ella frente al resto de los habitantes de Jericó. Porque los habitantes de Jericó también habían escuchado lo mismo que ella, ¿sí o no? Pero ¿qué fue lo que ocurrió con ellos? Mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 2 de Josué. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón
ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es decir, ella reconoce que cuando todo el pueblo escuchó lo que el Dios del cielo había hecho con este pueblo pequeño a quien había rescatado de Egipto, de destruir y derrotar a reyes poderosos como a Sehón y a Og, ahora el pueblo dice que se llenó de miedo, perdieron el aliento, no podían vivir. Pero fíjense qué diferencia, que a diferencia del pueblo que se llenó de temor, que se llenó de miedo, ella se llenó de fe. Ella miró la otra parte. Ella dijo, wow, qué pueblo tan especial ese que tiene un Dios tan especial. ¿Se dan cuenta la diferencia de cómo oír? A veces escuchamos en la Biblia relatos de personas tan pecadores como nosotros, pero que dieron pasos tan grandes y dicen, no, yo no puedo hacer eso. No, usted sí lo puede hacer. Piense en el Dios grande que tenía ese personaje. Agárrese, sujétese duro de ese Dios grande y usted va a ver también cómo en su vida va a ser impactado. Ahora esta mujer no se dejó llevar por el miedo de la ciudad, de los hombres y de los soldados de la ciudad, sino que ella se centró en qué radica la importancia de este pueblo. En el Dios que tienen. Pues es un Dios que se debe escuchar acerca de él. Es un Dios al que se debe conocer entonces. Y ese es el propósito que yo quiero como primer paso. Si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres tener un lugar de honor y de privilegio dentro de la genealogía que todavía se está escribiendo, no de Jesús, sino del linaje de Jesús, del pueblo de Jesús, pues también debemos escuchar acerca de la palabra de Dios. El segundo paso que dio Rahab para alcanzar toda la gloria que alcanzó fue que confesó. Vamos a ver allí en el versículo mismo 11, allí en la última parte, cuando ella dice que todo el mundo sintió miedo, ella dice, porque Jehová vuestro Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora esta mujer confesó la magnitud del Dios que tenían ellos. Porque estos pueblos paganos tenían un Dios para la montaña, un Dios para la llanura, un Dios para los juicios, un Dios para las promesas, un Dios para la riqueza. Pero ahora ella se da cuenta de que este Dios no era un Dios local o regional, sino que era un Dios de todo el universo, que lo mismo era rey en el cielo como aquí en la tierra. Era un Dios completo. Y ahora ella confiesa que ella acaba de entender la clase de Dios que tenía ese pueblo. Y esto es importante. Miren lo que dice Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Tremendo. Si nosotros le confesamos y no nos da vergüenza decir que somos de Cristo en este mundo, pues a Cristo tampoco le da vergüenza decir, ese es de los míos y va a pasar. Recuerden que el juicio va a ser la última batalla, donde el enemigo se va a parar. Hay algo que la gente no entiende. El enemigo es mentiroso y es cierto. El enemigo es padre de mentiras. Es muy interesante. El enemigo te miente a ti acerca de Dios. Pero cuando él está en presencia de Dios, él no puede mentir, él tiene que decir la verdad. Y las cosas que él va a presentar de Gildemar y de cada uno de ustedes es verdad, ¿sabe? Se va a presentar una película de todos tus errores, de todo tu fracaso, de todo lo que has hecho en esta vida. Y el enemigo va a decir, y eso no lo inventé, eso no es Photoshop, eso lo hizo. Pero lo interesante es que en medio del juicio, Jesucristo va a decir, todo eso es cierto. Pero Gildemar está escrito en las palmas de mi mano. Él aceptó mi sangre. Él confesó que yo era su Dios. Así que por el pacto que hicimos, Padre, da el derecho de entrar. Y eso es lo único que nos va a dar el derecho. Por eso es importante que confesemos, como hizo esta mujer.
Esta mujer no se encerró en el miedo. Esta mujer dijo, por Dios santo, esta gente sí son benditos. ¿Qué Dios el que tienen? Hay algo importante. Este asunto de la confesión lo podemos lograr en los demás a través del testimonio. Hay algo que a mí siempre me ha impactado. La casa magnífica para Dios ha sido la casa más grande, más magnífica que se le ha hecho a Dios en esta tierra, el templo de Salomón. Y aún así, cuando Salomón lo terminó, Salomón tuvo que caer de rodillas y exclamar, pero ¿cómo podrá mi Dios, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, cómo lo va a poder contener esta casa? Y es cierto, la gloria de Dios se salía. Dice que los sacerdotes no pudieron ni oficiar porque se llenó de la presencia de Dios. Tuvieron que quedar afuera. Así mismo es Dios. Cuando escuchamos acerca de Dios, Él va creciendo dentro de nosotros. Cuando testificamos de Él, cuando confesamos acerca del amor que tenemos por Él, Él va adquiriendo una estatura dentro de nosotros que tenemos que decir como Salomón. ¿Cómo los cielos no pueden contenerlo? ¿Cómo este templo, cómo este cuerpo lo puede contener? Y es verdad que no lo puede contener. Si se entregan a Jesucristo, Jesucristo se les sale a través de su mirada, a través de sus palabras, a través de sus actos. Y las esposas que han tenido un esposo abusador, ahora se dan cuenta que es otra persona, que la mira de una manera distinta, que la acaricia, que la cuida, que la protege, que es otra persona, porque es el Cristo que Él dejó entrar dentro de Él, quien ahora está saliéndose a través de sus palabras, de sus gestos, de sus actos. Es importante eso también. Así que no solo el oír, primer paso, sino el segundo paso, confesarlo. Ahora el tercer paso es uno de los más importantes de todos. Esta mujer creyó. Es importante creer. Vamos a ver qué dice ella en Josué 2:9. Dice ella, esta mujer pagana, prostituta, sé, comienza el versículo diciendo sé, yo estoy convencida, yo creo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Qué hizo esa mujer? Creyó. Creer es importante en el paso del crecimiento. Creer es importante en el paso de la salvación, en el ser parte del linaje de Dios. Miren lo que dice Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hablando acerca de Abraham. Es verdad que Abraham hizo muchas obras buenas, pero lo que lo justificó fue que creyó a Jehová. Y esto le fue contado por justicia. Y la importancia máxima, el texto maravilloso que podemos confirmar acerca del valor de creer, este es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante que demos el paso de creer. La fe nos tiene que llevar a creer. Y es importante que a partir de hoy dejemos de leer más que leer la Biblia, que la creamos. Hay mucha gente que lee la Biblia y cuando lleguen las pruebas se desvanecen. Pero aquellos que leen la Biblia, pero la creen, esos no pueden ser abatidos por las pruebas. No pueden ser derrotados por las circunstancias. Porque aquellos que creen, hay un ejemplo. ¿Se acuerdan de los 3 hebreos? Los 3 hebreos, los 3 jóvenes hebreos se paran frente a Nabucodonosor y le dicen, el Dios nuestro puede librarnos del fuego. Ay, yo te pregunto, ¿y esos 3 jóvenes de dónde sacaron esa declaración? Ah, es que ellos habían leído Isaías, y en Isaías 43:2 dice, aunque cuando pases por las aguas, no te anegarás, y si por los ríos no te ahogarás, y si por el fuego no arderá en ti. Había una promesa en Isaías que ellos habían leído de que Dios los podía librar del fuego. Y ahora ellos no solo la habían leído la promesa, sino que la habían creído.
Y en el momento más difícil de su vida, se aferraron a la palabra de Dios y la creyeron. Y son capaces de decirle al rey más poderoso de esta tierra, mi Dios nos puede librar. Tremendo. Porque creían en la palabra de Dios. Y eso lo necesitamos hoy más que nunca. Déjeme decirle algo. Las promesas de Dios se van a cumplir y se cumplen literalmente. Y eso lo vieron, hasta un rey pagano lo pudo ver. Pero cuando esos muchachos le dijeron, mi Dios me puede librar del fuego, ahora el rey pagano con sus ojos ve. Y ve cómo se cumplió, porque el capítulo 43, 2 dice, porque yo estaré contigo. Y él le dice, espérate, yo me eché 3, ¿cómo es que hay 4? Las promesas se cumplió literalmente como ellos las creyeron. Jesucristo podía haber apagado el horno desde el cielo, ¿sí o no? Pero la promesa decía, yo estaré contigo en medio del fuego. Y un rey pagano pudo dar testimonio de que las promesas de Dios en aquellos que creen se cumplen literalmente. El cuarto paso que dio esta mujer fue que oró. ¿Te has dado cuenta que la oración juega una parte importante en el crecimiento cristiano? Mire, la oración no es un mandamiento de iglesias. La oración es una cuestión de vida o muerte. O oras o pereces. He escuchado muchas frases cristianas. Mucha oración, mucho poder y otras muchas más. Y es cierto, la oración es importante. Y ahora esta mujer, el cuarto paso que da es la oración. Dentro del proceso de crecimiento de esta mujer también se encontraba la oración. Y en el versículo 12 hace su pedido. Y dice allí, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así daréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Esta mujer suplica, perdónenos la vida, aunque sé que vivimos en un pueblo de pecadores, aunque yo misma soy la peor de este pueblo, suplíqueme por Jehová, que voy a alcanzar misericordia. Es importante que la oración sea parte indispensable en nuestro caminar en el crecimiento para obtener la victoria. Aquí hay un detalle interesante. Dios le daría la victoria derribando precisamente a su pueblo, derribando precisamente las murallas. ¿Y dónde vivía Rahab? Precisamente vivía sobre la muralla. Imagínense humanamente, ahora los espías podían haberle dicho, mira, nos las pusiste muy difícil, porque es que tú quieres que tú no te pase nada, pero tú vives arriba de la muralla, y el plan es que Dios va a tumbar las murallas, ¿sí o no? Ahora imagínate que alguien venga a suplicarte, y digo, mira, es que va a ser difícil que Dios te perdone, porque es que Él viene a destruir este mundo, y tú vives en este mundo. Ah, no, pero si tú suplicas, tú vas a alcanzar misericordia. Y a esa gente le dice, mira, si pones ese cordoncito en la ventana, todas estas murallas se van a venir abajo, pero tu casa va a quedar en pie. Porque Dios va a tener misericordia. Aunque Dios va a consumir con fuego este mundo todo contaminado, tú vas a alcanzar misericordia y tú vas a escapar de la destrucción. Es importante que nosotros entendamos que aunque parece imposible a veces orar por ciertas cosas, aunque te parezca increíble, hay poder en la oración, porque alguien prometió que iba a escucharlas y nos iba a responder a cada una de nuestras necesidades. Y esta mujer fue testigo de eso. Pueden verlo. Ahí en el mismo verso 13 de ese capítulo, miren cómo dice. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte.
Ella insiste no solo por ella, sino por su familia. E intercede. Vean qué importante la oración de intercesión. Quien había ayudado a los espías era ella sola. Pero ella ahora tiene una oración de intercesión por su familia. Y cuando vemos el proceso de la batalla nos damos cuenta que toda su familia que estaba en su casa allí fue librada con todos sus bienes. Solo por la oración intercesora de esta mujer. A veces escucho personas que dicen, ore por mí porque es que yo, ore usted. Dios le va a escuchar. La garantía que le ofrece era que debía colocar este cordón de grano en la ventana y que toda la familia se ocultara detrás de la señal. Así como se acuerdan, en Egipto, aquellos que debían pintar el dintel de la sangre del cordero y ocultarse toda esa noche detrás de la sangre. Asimismo también nosotros. No es por la raza, no es el lugar de nacimiento quien nos va a salvar. Todo aquel que hoy decida ocultarse detrás de la sangre de Jesucristo va a alcanzar la redención eterna. Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Ella merecía morir con los desobedientes. Pero ¿qué dice Hebreos? Por la fe de esta mujer se libró ella y su casa. El quinto paso, recibió la promesa. Eso es algo que nosotros también en nuestro crecimiento vamos a ver reiteradamente. Cómo la promesa de Dios se va a cumplir siempre en aquellos que con fe se acercan a Él. Miren lo que dice allí en Josué 2:15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Ella recibió la promesa que aunque el muro iba a ser destruido, ella iba a quedar en pie su casa. Por eso dice allí en Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y da gusto cuando leemos las promesas de la Biblia, los mismos profetas que la escriben, no dicen yo Isaías lo prometo, no, así dice Jehová. El que promete es tu Dios. Y ahora dice Hebreo, hay garantía en que nos mantengamos. Hay garantía en que deseemos ser fiel, porque el que nos prometió, ¿qué cosa es? Es fiel. Y va a cumplir lo que nos ha prometido. Ahora el versículo 6, el sexto paso, disculpen. El sexto paso es que esta mujer obró. Allí como leímos en el verso 15, ella hizo descender por una cuerda a estas personas. Ella salvó la vida de ellos. Porque mis hermanos, cuando nosotros aceptamos por fe la salvación que Jesucristo nos da, no nos queda otra cosa ya que no pensar más en nosotros sino en la salvación de otros. Cuando usted alcanza la salvación, usted ahora ya no puede pensar más en usted para empezar a pensar en los demás. Está el ejemplo maravilloso ese de un ladrón. ¿Se acuerdan? Saqueo. Saqueo Jesús se lo encuentra en un árbol. Y Saqueo es invitado por Jesús. Desciende porque voy a tu casa. Pero cuando tú ves el trayecto desde el árbol hasta la casa de Saqueo, Jesús no le habló de diezmo, ni le habló de los pobres, ni le habló de los que él había ofendido. No. Pero cuando él vio que Jesús estaba en su casa, él entendió que la salvación había llegado a él. Y a esa hora él analiza y dice, todas mis riquezas que la he obtenido de ciertas maneras, no me han llenado el corazón. Y ahora ha venido este maestro, ha llegado a mi vida, ha llegado a mi casa y me ha hecho sentir pleno. Mira, Señor, yo la mitad de mi dinero se la voy a dar a los pobres. Y con la otra mitad voy a pagarle a los que he ofendido. Porque ya él no pensaba más en él, ya él estaba salvado, ya él estaba seguro. Ahora él tenía que pensar y trabajar por los otros. Y esta mujer lo mostró también así. Cuando recibió por fe a los espías, entonces obró. El séptimo paso de esta mujer es que obedeció. La obediencia es parte importante en el camino a la salvación.
No, que si la ley, que si las iglesias se están matando porque si la ley o no. Mire, el camino del cielo pasa por la ley. ¿Por qué? Porque la ley es obediencia. Y la obediencia es la señal de que nosotros verdaderamente amamos a Dios. No podemos decir que amamos a Dios si somos rebeldes, si somos desobedientes. Es a través de nuestra obediencia que mostramos nuestra fe. ¿Están entendiendo eso? Y esta mujer obedeció. Ahora esta mujer dice allí en el versículo 2:21, ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y enseguida ella ató el cordón de grana a la ventana. ¿Cuál era la señal de la salvación? ¿No era el cordón rojo? ¿No era ocultarse detrás de la sangre de Jesucristo? Pues al instante lo hizo ella. El ataque se iba a tardar, el ataque iba a tardar unas semanas y pico después. Pero sin embargo ella no esperó a que los ejércitos dieran la vuelta. Dice que ella los despidió y amarró la señal del pacto en su ventana. Así que ella obedeció. Mira lo que dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es interesante que el asunto de la obediencia, no vamos a hacer mucho énfasis más en esto, porque esto de la obediencia es un tema solo. Pero la obediencia es importante en el proceso del crecimiento cristiano, en el proceso de la fe y de la salvación. Y el último paso de esta mujer, pero no el menos importante, el triunfo. Esta mujer vio con sus ojos el triunfo. Y eso es algo importante también en nuestro crecimiento, porque todos los que demos los pasos de esta mujer para tener un crecimiento y ser parte del linaje de Jesucristo, también nuestros ojos verán el triunfo que Dios ha preparado para nosotros. Y dice allí en Josué 6:25, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Apocalipsis 21:7 dice, al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que como Rahab, también nosotros podemos ver con nuestros ojos qué va a pasar con los que deciden vencer con Jesucristo. Recibiremos una herencia, viviremos en la presencia de Dios por toda la eternidad. Él será nuestro Dios y nosotros no seremos solamente adoradores. Dice, ¿serán qué cosa? Mis hijos. ¿Te imaginas en qué condición vamos a estar en el cielo? Y en la tierra nueva restaurada, como hijos de Dios en su presencia. Vale la pena imitar a esta mujer. Una mujer que no valía para nada, que no merecía nada, pero que al escuchar y dar los pasos necesarios, obtuvo lo que su corazón anhelaba. Nosotros también, si damos los pasos de Rahab, lo vamos a conseguir. Pero debemos traer nuestras vidas, nuestros cuerpos, como un sacrificio vivo ante Jesucristo. Vamos a cantar un himno para terminar. Es el himno 231. Este himno es muy especial para mí, es de mis favoritos del himnario y habla precisamente de la entrega que debemos hacer a Dios para obtener el triunfo definitivo. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a